reformas pendientes, reforma estructural en Carabineros, cómo vamos a abordar las materias de seguridad de cara a lo que se viene en marzo y más. Abordaremos junto a Jorge Burgos, ex ministro de Estado. Bienvenido a Mol TV, ¿cómo está? Buenos días, Bárbara. Gracias por la invitación. Hacía tiempo que Sí, no me había invitado, no, me habían invitado, no había podido venir, esa es bueno, la pero verdad. más vale tarde que nunca. Bienvenido. Así dicen. Bueno, cuéntenos, antes de meternos de lleno en los temas de seguridad, ¿qué le ha parecido las declaraciones de José Miguel Insulza, el senador, en sus descargos en su partido? Varias razones, pero sobre todo lo que apunta a la acusación constitucional. Sí. Él apunta a que se han usado ante la pérdida del norte político. ¿Usted coincide con eso? Mire, yo tuve la oportunidad, hace un par de días, tenemos un grupo de amigos donde uno de ellos es José Miguel, tenemos un WhatsApp, a pesar de que todos somos mayorcitos, tenemos WhatsApp común, y conocí el texto de la carta completa. ¿Él A lo mí, compartió antes? no, ya era pública, o Ay, sea, probablemente como es larga en los medios de comunicación no está recogida completa, yo la leí sí. completa. ¿Ah? ¿Y qué le pareció? Me pareció una carta muy sincera, muy honesta. Yo creo que el senador Insulza lo que ha hecho es decir, mire, esta es la razón por la cual yo no asistí, esta es la posición que tengo respecto de los temas de seguridad pública, en los temas de acusación constitucional. Usted puede estar en contra o a favor, le dice, aparentemente, entiendo a los militantes, y tiene todo el derecho de estar a favor o en contra. Pero lo que me parece que es mucho más discutible es que a las personas se las descalifica por la posición que se tenga en relación a una acusación constitucional. Yo creo que en eso apunta a un hecho bien importante. Creo que se ha puesto demasiado gratuito en el ambiente nacional, no solo en la política, pero también en la política, a descalificar a los otros por las posiciones que tengan. Así no, esta persona al sostener tal cosa es profundamente fascista o al revés, es profundamente comunista. Un término utilizado en redes Tenemos, sociales, sí, traidor. traidor. A Traidores, mí todos. se me ocurrió en un momento decir que a mí me parecía que las perspectivas del Estado no había y no hay violación sistemática de los derechos humanos cuando se entiende esta como una decisión del Estado, un poder del Estado de violar sistemáticamente los derechos humanos por acción o omisión. Bueno, ¿para qué le digo? El propio secretario nacional de la ADC mandó un tuit descalificándome. En fin, así es la vida, pero tenemos que salir de eso. Y creo que lo que hace José Miguel Insulza me parece muy correcto. Veo que hoy día también la senadora Rincón dijo una cosa que la leí en el Mercurio en la mañana, también correcta, es su posición, dice yo. Tenía otros compromisos, creo además que se está desvirtuando las acusaciones constitucionales, otros creerán que no. Ella apunta justamente a eso, a que se están desvirtuando también, al igual que el Yo senador creo que se han Insulza. desvirtuado, yo creo que las acusaciones constitucionales, lo hemos conversado otras veces, se le está transformando en un juicio de gestión política. Y las acusaciones constitucionales en nuestro sistema jurídico constitucional son obviamente de carácter político porque las ven cámaras políticas, pero tienen un rasero jurídico mínimo que hay que cumplirlo. Cuando esto te da lo mismo y tú en definitiva dices yo lo voy a acusar porque no me gusta lo que está haciendo, haya o no incumplido la norma constitucional, entonces estás desvirtuándola. Y las instituciones cuando se desvirtúan no sirven para nada. ¿Y usted ve que parte de la oposición trata de poner esto como una especie de juicio, decir qué tan de oposición es o no la persona? O sea, si es que es de oposición, tiene que votar a favor. No, pues eso es una disyuntiva falsa. Se puede ser de oposición, yo lo soy, eh, pero no se tiene por qué entender que la oposición es negar la sal y el agua o ocupar cualquier instrumento para hacerle daño a un determinado gobierno. Si esto siguiera mal, pues le puede pasar a otros. En definitiva, la suerte de los ministerios, por ejemplo, de seguridad o interior hoy día, va a pasar porque siempre son áreas muy complejas por la mayoría que se tenga o no en el Congreso. Y eso hace muy difícil la gobernanza de un país. Bueno, hablemos de la reforma Carabineros. El gobierno ha señalado que estarían todas las condiciones para llegar a acuerdo. ¿Usted ve que están? ¿Hay una posibilidad de avanzar ahí? Mira, a mí me tocó eh, participar en las dos comisiones que se crearon o grupos de trabajo. Una que condujo, presidió el senador Felipe Arboe y convocó desde el marco de la Comisión de Seguridad del Senado a los senadores miembros de esa comisión a, a personas que tuvimos cargos en el área
y a un conjunto bien importante de académicos o ONG, fundaciones, como el caso de Fundación Paz Ciudadana, que han trabajado este tema. Se hizo un trabajo bien importante y ese informe ya fue entregado al presidente de la República, al presidente del Senado y al presidente de la Corte Suprema. ¿Y cómo fue la recepción? Yo no estaba en esos días, pero me dicen que fue buena, ha habido buena recepción editorial en los medios de comunicación. Entiendo, por lo que me dijo en algún momento el ministro Blumen, que el presidente está estudiando esta propuesta. Ahí hay propuestas bien importantes desde el punto de vista de orden público, de cómo se están haciendo las cosas, desde el punto de vista de la formación de los carabineros, de la carrera de carabineros, de por qué hay que reconducir a carabineros a una policía más al servicio de la comunidad. En fin, hay cosas muy, muy importantes y se hizo un esfuerzo por consensuarlo. Quiero decirle que en esa comisión, no sé tanto los académicos, son más bien académicos, habían personas desde la derecha hasta la izquierda, Y la comisión, y muchos, no sé si muchos, pero algunos de los miembros de la comisión Arboe, denominémosla así, participamos en la comisión Blumel, denominémosla así, que está por terminar su trabajo. Los miembros de esa comisión recibimos el texto definitivo, tenemos hasta hoy día para hacer comentarios. Y no sé cuándo va a hacerse pública, yo creo que en los próximos días. Y esa es una comisión que centra más el tema en el tema del orden público, de la necesidad indispensable de toda democracia de cautelar el orden público bajo el restricto respeto a los derechos humanos. Y ahí hay un trabajo bien focalizado en eso. Quiero decirle, con esto no la tengo más, que ambas comisiones sí coinciden en un tema que no tiene que ver con Carabineros, pero no está directamente relacionado con la institución. El resto están todos relacionados, que es la necesidad de crear un órgano político que tenga como competencia exclusiva la seguridad pública. Es decir, hay un reconocimiento expreso y en el otro un poco más tácito, que lo que hicimos hace 11 años de crear un Ministerio del Interior y de Seguridad Pública no ha resultado, para decir las cosas por su nombre. Fue una mala decisión. Algunos la discutimos en su momento, no nos dieron bola, fue una mala decisión. Es indispensable tener un órgano político que se dedique exclusivamente a la seguridad y dejar un órgano ministerial a la seguridad y dejar al Ministerio del Interior, que es el jefe político en los hechos del gabinete, como eso. Y probablemente en el futuro, si esto se consuma, el Ministerio del Interior debiera asumir las tareas de la Secretaría General de la Presidencia, que es la relación con el Congreso y terminar con las expresas, para no hacer tanta burocracia. Pero en lo central es imposible, y los hechos lo han demostrado más a partir del 18 de octubre, pero esto viene de antes, que el ministerio jefe político pueda tener como anexo el tema de la seguridad, porque termina o derivándolo a los subsecretarios, cuestión que lo pueden hacer con mayor empeño, pero siempre rebota al ministerio cuando hay un problema, al ministro cuando hay un problema. Entonces, yo se lo digo porque estuve al otro lado del mostrador, es imposible. Ahora, respecto a lo que usted dice, pensando en esta formación del otro ministerio y en el caso de lo que pasa con SECPRES, ¿han habido algunos roces, o aparentemente se han mencionado algunos roces respecto a que el ministro del Interior, que antes era de SECPRES, ha seguido haciendo algunas gestiones políticas? Siempre pasa. Siempre pasa. Siempre pasa. Mire, es imposible que un ministro del Interior no esté encima de la agenda legislativa, ni en tiempos complejos, post-18, ni en tiempos de mayor normalidad. También se lo digo porque estuve al lado de ese administrador. No, un ministro de Interior que contesta a alguien que le pregunta de la prensa o de las coaliciones, oye, ¿cómo va el proyecto? No tengo idea, no es mi tema. Eso no existe. Entonces, creo que la jefatura política, que en los hechos lo es, debiera asumir la tarea de la articulación. Es una reforma, una cirugía mayor. Yo me quedaría feliz con que, por último, lo que hagamos en el corto plazo un Ministerio de Seguridad. Pero si a eso le agregamos que convertimos al Ministerio del Interior en una jefatura política, además damos un paso sin necesidad de reforma constitucional de darle un poquito menos de hiperpresidencialismo al sistema político chileno. Bueno, por lo que entiendo, en la comisión Blumel, como usted la mencionó, la denominó... Él le puso por claro, para que se puedan distinguir. Sí. Tiene más que nada un sentido del corto plazo, pensando en lo que se viene. ¿Creen que en marzo están temerosos de que pueda ser un mes muy complejo? Así como lo Yo creo que octubre, eso no lo hablamos específicamente ahí, pero está instalado que se viene marzo, ¿no? Era una vieja publicidad, cuando le decían a los apoderados, oiga, compre, porque se viene marzo. Y aquí se ha instalado que se viene marzo.
Y hay algunas personas que más bien provocan con declaraciones que se viene marzo. Yo, si dijera, mire, vamos a tener unas grandes movilizaciones con ocasión al 8 de marzo, me parece que eso es legítimo, puede ser hasta bueno. Pero si vamos a ocupar las grandes movilizaciones para crear condiciones de violencia, me parece un desastre. Y al país lo tensiona brutalmente y tensiona la capacidad de reponer el orden público. Estamos viendo un momento difícil en el orden público. La institución que tenemos, la más grande que tenemos para el tema de darle eficacia al derecho y seguridad a las personas, es decir, que haya orden público, la tenemos herida. Han cometido errores, qué duda cabe, y algunos delitos, los Carabineros de Chile. Pero la línea gruesa es la institución que tenemos y la mayor parte de las veces ha defendido, ¿no es cierto?, el orden público, que en el fondo es defender la propia democracia. Entonces caminamos por un callejón complejo, se requieren reformas profundas. Los hechos han demostrado que Carabineros tiene un problema grave. Pero obviamente esa reforma tiene que ser paralela al respaldo de la cotidianidad hecha conforme al Estado de Derecho. Eso hay que respaldarlo, porque es lo que tenemos. ¿Ah? ¿Ven con temor o inquietud al menos esta alza de las renuncias voluntarias de Carabineros? Pensando en que las condiciones cada día son más complejas para ellos y Sí. ya se está reflejando en Sí. renuncias. Sí, no sé cuán grande es el alza, entiendo que es un alza, sobre todo en la última parte del año 2019. Es una institución tan grande, siempre hay bajas, pero yo creo que las renuncias deben responder a personas que están cansadas y que se sienten a veces poco respaldadas o que es tan humano o no quieren poner en riesgo su vida ni su integridad enfrentando la denominada primera línea, que es una primera línea que está dispuesta a atentar contra ellos. Hubo un caso emblemático cuando una señora mencionó es Paco, hay que matarlo, ¿se acuerda? No, atroz, Una persona han que ni habido siquiera era cosas, mira, carabinero. por todos lados a uno le duele el alma ver un país que policías, en que uno le entrega el monopolio de las armas para el orden público, confía, hagan lo que le hicieron al joven poblador de Puente Alto. Que ahí actuaron más bien como un grupo de forajidos que buscaron la impunidad. Más allá, no tengo idea si haya sido una persecución de alguien que había eventualmente cometido un delito. Eso no justifica la brutalidad que se hizo. También le duele el alma cuando uno escucha o ve atentados contra carabineros que se caen de una moto y los empiezan a patear o le tiran bombas molotov. Ese es un país desastroso. Por ahí no vamos a llegar a ningún lugar. Ahora, pensando en este caos que se ha ido generando, esta falta de autoridad quizá de Carabineros, hay un sector que también está preocupando, que tiene que ver con el narcotráfico. El alcalde Godina ha señalado la necesidad de crear una especie de DEA, imitando una agencia de Estados Unidos, para que se dedique exclusivamente a los temas de droga. Estados Unidos le ha ido muy bien con la lucha contra la droga, ¿no? No tengo ese dato yo. El principal consumidor del mundo. Es una lucha. El que tira la droga. ¿Ah? Es una lucha No sé. de todo el mundo, en realidad. Sí. Yo siempre pienso en imitar cosas que ocurren en Europa continental más que cosas que ocurren en Estados Unidos. Pero en fin, yo creo, Ya, pero el concepto anecdotaria, más allá de la anécdota de dónde hay que mirar, sobre todo si la experiencia indica que no es un país que le haya ido muy bien en la lucha contra el narcotráfico, más bien mal. Sí, yo tengo la impresión de que hay datos que indican que el retiro de carabineros en algunos sectores, la necesidad de desplazarlos por un tema de orden público, le ha entregado zonas de mayor impunidad a los narcotraficantes. Y parece que es un hecho determinado ya que el narcotráfico ha estado en la violencia callejera, ha estado en el pillaje y en los saqueos. Porque, bueno, son personas que se dedican al delito y aprovechan estas circunstancias para hacerlo. En consecuencia, probablemente hay que reforzar eso, no sé qué tipo de institucionalidad habrá que crear. Bueno, lo cambio de tema, hablemos del proceso constituyente, Ya. se viene el plebiscito ya, comienza la campaña. A la vuelta de la esquina. A la vuelta de la esquina, el 26 de febrero. ¿Qué le parece lo que ha ocurrido con los independientes y la forma como se han incorporado a este proceso, por lo menos en la etapa de la franja para el plebiscito? Bueno, la institucionalidad, tanto el Consejo Nacional de Televisión como después, en un fallo más bien aclaratorio de eso, el Tribunal Calificador de Elecciones estableció que es condición sine qua non darle espacio a las organizaciones sociales que son normalmente equivalentes a independientes, no siempre. Nadie podría decir que la presidenta de la CUT es una persona independiente, porque más bien es dirigente
tiene legítima dirigente social, pero es militante de un partido también. En consecuencia, ahí no hay una ecuación perfecta entre organización nacional e independencia, para que no nos hagamos los lesos. Pero me parece, en términos generales, que es bueno que tengan participación los independientes. Ahora, yo soy de los que sigo creyendo, más allá de la desconfianza, la falta de aprecio que tienen los partidos políticos, que en democracia los partidos políticos son esenciales para representar a las personas. Y eso hay que cuidarlo. Hay que tener cuidado con golpear a las instituciones más allá de los momentos que viven por determinados dirigentes o decir deslegitimar el Congreso. Incluso hay propios diputados que deslegitiman el Congreso. Y bueno, son instituciones democráticas esenciales para el funcionamiento, cualquiera sea el signo de gobierno que tengamos en el futuro. Pensando en el escenario político, Camilo Escalona ha señalado que si nosotros miramos a lo que está ocurriendo en la oposición y en el oficialismo, vemos una oposición completamente unida en torno al apruebo, mientras que el oficialismo está dividido. ¿Cómo ve usted eso y qué podría pasar después del plebiscito? Pensando ya cuando se entrara eventualmente a discutir contenidos. ¿Podría ahí darse A mí me vuelta? parece una gran noticia que sectores de la coalición de gobierno tengan visiones distintas respecto de cómo van a votar. ¿Sabes? Porque a mí me encantaría que en el apruebo hayan votos de extrema izquierda, aquellos que creen que el apruebo significa prácticamente todo el poder a los soviets, por exagerar, y aquellos que creen que el apruebo, ¿no es cierto?, es una buena oportunidad para hacer algunas reformas sustanciales. En la medida que el apruebo represente un arco mayor, más posibilidades tenemos de buscar acuerdo en la convención. Así que me parece bueno eso. Detrás del apruebo de la oposición, sí, estamos todos, pero el apruebo. Pero seamos francos. El apruebo permite que todos digamos sí a una nueva constitución. Pero el tema central va a venir después que gane el apruebo, yo creo que va a ganar, qué tipo de constitución vamos a querer para Chile, qué convencionales vamos a llevar. Yo creo que ahí van a haber ciertas diferencias, porque obviamente yo quiero una nueva constitución para Chile, pero totalmente distinta a la que él quiere el señor Mesina, que también va a estar por el apruebo. Eso no va a pasar quizá en el oficialismo, que ahí están bastante más alineados en los contenidos, ¿no? Por lo menos es lo que mencionan ellos. Sí, no sé. Las diferencias son menores que en la oposición. Pareciera, pero también el hecho que, mira, las personas que están por el no sostienen que están por el no porque es perfectamente posible hacerlo conforme a las reglas actuales. Y eso permíteme dudarlo, porque no lo quisieron hacer nunca de acuerdo a las reglas actuales. El 2005 es la última, después hubo decenas de oportunidades para hacer una reforma y se negaron. Entonces, todavía en la oposición hay gente que cree que no hay nada que cambiar en el oficialismo. O sea, no creo que tampoco respecto al contenido haya una unidad tan absoluta. Cuando ellos dicen rechazar para reformar, ¿usted cree que hay gente no les cree pensando que ya no han reformado? Hay algunos que no les creo nada, otros sí. ¿Cómo a quiénes no les cree? Miren, voy a hacer un ejemplo nomás. El 2012, en la democracia cristiana, que la presidía en ese tiempo Ignacio Buga, yo era vicepresidente, nosotros llegamos a un acuerdo con Renovación Nacional para 4 grandes reformas. Sistema binominal, que después surgió por otra vía, cambio de régimen político hacia un semipresidencialismo y temas de regionalización. La cuarta se me olvida en este momento. Llegamos a un acuerdo. Los votos de la concertación en esa época estaban, más de los RN, listo, reforma. Bueno, la UDI llegó a la moneda y convenció al presidente Piñera, que no había que hacer ninguna reforma. Desgraciadamente lo convenció. Y lo convenció tanto que el presidente ni siquiera en su programa de gobierno, Piñera 2, tenía reforma de la Constitución. Entonces hay personas que uno tiene derecho a dudar cuán cierto es que quieran hacer reformas verdaderas. Bueno, y esa misma, o profundas. ¿Y esa presión usted siente que todavía se está concretando? Pensando en el gobierno, por ejemplo, señaló que va a haber presidencia, y cada vez que alguien ha manifestado su interés por el apruebo, claro, lo que pasa es que cuidar en su coalición tiene gente profundamente partidaria del sí y otros profundamente, la mayoría, del no. Tiene un partido absolutamente por el no, como la UDI, y tiene un partido relativamente dividido por el sí, como RN, y un partido más hacia el sí, como Evópoli.
Entonces, claro, yo creo que no quiere meter una cuña al interior, por eso cuidan tanto cuando alguien se va de lengua por el no o por el sí. ¿Usted ya definió su voto por apruebo o rechazo? No, yo voy a aprobar una nueva constitución. ¿Y le Después gustaría? me la voy a jugar porque sea una nueva constitución que sea un lugar que permita hacer reformas importantes en algunas áreas, recoger la experiencia que tenemos. La Constitución del 80 en sus normas originales tiene cuestiones que valen la pena, en sus reformas también. Aquí no hay que empezar nada desde cero, a mi juicio. Hay que hacer reformas, sacarle la lógica de que esta es la Constitución de Pinochet, y eso creo que va a ser una gran oportunidad para aquello. Yo quiero una Constitución, voy a decirlo en términos, que sea un articulado, desde luego, que controle el poder de las mayorías. Para eso son las constituciones, ¿ya? Que lo controle, que tenga chequeo y balance. Quiero una constitución moderna, no muy larga, que no sea un traje a la medida para una mayoría, un traje a la medida. Tampoco sea una camisa de fuerza. Que una constitución que permita que gobiernos de izquierda, de centro izquierda, centro derecha, puedan, a partir de esas normas, gobernar si son elegidos democráticamente. Ese es el objetivo, a mi juicio, de una constitución. Usted dice que se la va a jugar, ¿le gustaría hacerlo como constituyente? No sea, yo creo que hay oportunidad para otra generación. Si el partido donde yo buena parte de mi vida milité considera que puedo ser, tendría que pensarlo. ¿Lo han conversado? Y además ver qué es lo que quiere los que van a ir como representantes de partido, qué es lo que quieren los partidos de ese convencional, porque eso es bien, hay que ser bien honesto. Yo no tengo idea, yo he escuchado algunas posiciones dentro de la ADC que me parece que no las comparto necesariamente sobre lo que quieren como nueva constitución. Sí comparto un muy buen documento que hizo la ADC allá por el 2014, no, por el 2016, que se llama Una Casa Común, cuyos redactores principales fueron Patricio Zapata y un actual miembro del Tribunal Constitucional. Yo creo que es un muy buen documento, es de las cosas mejores que se han escrito desde el punto de vista de la propuesta de un partido. Ojalá que se mantenga y no se radicalicen ciertas posiciones. Hay una división ahí, división de almas en la DC. Va a ver cómo se refleja eso. Bueno, yo creo que en todos los partidos van a haber visiones, es un tema es difícil que sea neutral, pero hay que llegar a ciertos elementos comunes respecto de reformas esenciales. Por ejemplo, hay que cruzarse a los que creen que hay que terminar. Voy a darle dos ejemplos. Alguna minoría intensa que dice que hay que terminar con la autonomía del Banco Central, yo creo que eso hay que mantenerlo, o alguna minoría intensa que quisiera decir no a la justicia constitucional. Bueno, probablemente hay que hacer reforma al Tribunal Constitucional, pero terminar con la justicia constitucional sería un retroceso brutal en la juridicidad de nuestro país. Bueno, si se decide, nos viene a contar entonces. Yo le doy la primicia. Ya, comprometido. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. A ustedes, pues muchas gracias. Los dejamos invitados a que siga revisando nuestros contenidos en emol.com.